El miedo a la toma de decisiones. Esta es la consulta que más recibo en las sesiones cuando venís a trabajar conmigo, y es que es cierto que tomar decisiones en muchas ocasiones asusta, incluso puede paralizarnos, y superar estos miedos, lograr convertir este miedo en unos objetivos realistas, en un paso a paso, siempre es una gran idea y además nos ayuda a seguir adelante y avanzar en el camino. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. ¿Y tú, disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida un día más al podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos del miedo a tomar decisiones. ¿Qué es? ¿Qué causas son las implicadas en este miedo? Y sobre todo, ¿cómo aprenderé a gestionarlo? El miedo a la toma de decisiones es un fenómeno natural, pero que a veces nos puede generar problemas, ya que nos implica tres tipos de conductas. Puede o paralizarnos, puede hacernos salir huyendo o puede hacernos atacar. A veces, ninguna de las tres es muy válida. Es cierto que el miedo es una emoción natural que viene con nosotros desde el inicio de los tiempos y está ahí para protegernos, pero sí es cierto que lleva a un extremo demasiado potente, demasiado alto, pues puede generarnos problemas. Pero bueno, hoy nos centramos en el miedo a tomar decisiones. El miedo a la toma de decisiones es algo común, es algo que nos pasa a todos. No, yo creo que nadie puede decir que no haya sentido miedo ante la toma de una decisión importante en la vida. Y es que decidir es algo que hacemos prácticamente día a día y siempre hay como cierto temor a equivocarnos, ¿no? A no estar a la altura de lo que hemos escogido. Todo cambio implica incertidumbre y esta incertidumbre, pues a veces nos supone este reconcome, este diálogo interno de no sé si esta es la opción correcta, no es la correcta, porque claro, pues hasta el momento adivinos no somos, el futuro no sabemos qué nos puede deparar y un cambio en nuestra vida siempre nos genera como cierta ansiedad, por decirlo de alguna manera. Muchas veces, en muchas ocasiones, esta indecisión pues se soluciona dejando pasar un poquito de tiempo, ¿no? Meditando más profundamente lo que tenemos o no tenemos que hacer, valorando los pros y los contras, es como obteniendo un poquito más de información para acabar de decidirte. Pero otras veces puede convertirse en un verdadero problema, en una situación de duda constante que nos atrapa, que no nos permite avanzar, que nos limita en nuestras vidas y al final no nos deja tomar ninguna decisión ni decantarnos ni por un camino ni por otro, dejándonos estancados, dejándonos paralizados. Esta situación, esta parálisis por análisis, por decirlo de algún modo, de darle tanta vuelta, pues puede desembocar en un problema de ansiedad, en un problema en un problema real que no nos permite avanzar porque no somos capaces de decidir ni por un lado ni por el otro, quedándonos ahí estancados con nuestro diálogo interno, sintiéndonos culpables, además, por no ser capaces de tomar esa decisión. Entonces es importante darle a este miedo, pues valga la redundancia, la importancia que tiene. Al fin y al cabo, este miedo que nos persigue a todos puede convertirse en patológico, ¿no? Más importante si no somos capaces de tomar ningún tipo de decisión en nuestra vida por esta valoración constante de los riesgos, de las ventajas, de los inconvenientes de cada una de las opciones que tenemos, quedándonos siempre paralizados. Pero al final, sí que tenemos que tener en cuenta que tomar decisiones no es una tarea sencilla, especialmente si tenemos que decidir sobre algo muy importante. Toda decisión es cierto que trae consigo consecuencias
Y aunque siempre queremos que sucedan cosas buenas, pues no siempre es así. Por este motivo es normal, ¿no? Tener un poquito de miedo antes de decidir ante un asunto, por el temor a equivocarnos, a que lo que venga consigo o las consecuencias acarreadas de esta decisión pues puedan perjudicarnos a nosotros o a terceras personas. Y claro, pues de ahí que este miedo a la toma de decisiones exista y que yo creo que todos en algún momento hemos tenido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la vida está llena de decisiones. Es que tomamos decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos que decidir eh, qué ropa me voy a poner, si voy a trabajar o no voy a trabajar, qué tipo de comida voy a realizar este día, si voy a ir al gimnasio o no voy a ir al gimnasio. Estas son decisiones que tomamos de forma continuada y como sin pensar, pero al fin y al cabo son decisiones. Después encontramos las decisiones más importantes, ¿no? Más grandes, pues tenemos que decidir si cambiar de trabajo o seguir en uno que nos está quemando, que no nos da ningún beneficio, pero que nos da una estabilidad económica. También tenemos otro tipo de decisiones, pues tenemos que decidir entre tener hijos o esperar unos cuantos años más, o tenemos que decidir si hago un cambio de vida o no lo hago. Como es el caso en el que me encuentro yo. Yo tuve ese momento de decisión de realmente qué es lo que quiero en mi vida. ¿Quiero seguir así como estoy o necesito moverme y cambiar? Esa decisión es importante y a mí me llevó mi tiempo, mi proceso y superar este miedo a esta toma de decisiones, a la incertidumbre, al qué pasará. Es que al final tenemos que decidir, finalmente tenemos que decidir en muchísimas cosas del día a día y cosas que no son tan del día a día, pero que que son parte de nosotros. Es muy importante aprender a gestionar el miedo a la toma de decisiones. Esto sin duda alguna. Aprender a manejar la incertidumbre propia que trae esta toma de decisiones en nuestra vida y afrontar las situaciones con calma, con más calma y con más seguridad es totalmente necesario si queremos tener una vida plena y ser conscientes de que tras una decisión pueden aparecer consecuencias positivas y también pueden aparecer consecuencias negativas, pero tenemos que ser responsables a la hora de decidir sobre nuestras propias vidas, porque el hecho de quedarnos paralizados cuando no estamos bien tampoco nos trae nada positivo. Es simplemente, al final, es la situación en la que tenemos miedo o casi temor, diría yo, que como aterrador, a tener que enfrentarnos a una situación en la que tenemos que escoger entre dos o varias opciones, las cuales pues al final pueden suponer una decisión trascendental en nuestra vida. Entonces, por eso tenemos este miedo. Esta situación puede generarnos ansiedad, estrés y en caso de vivirla de forma reiterada a lo largo de nuestro día a día, pues puede generar muchísimo malestar psicológico, ya que no ser capaces de tomar una decisión no significa que no soy capaz de tomar la decisión y me quedo tan tranquila o tan tranquilo. No, es que tengo este diálogo, interno, este rum constante de qué hago y empezamos a valorar y a darle vueltas y este miedo cada vez se hace más grande, ¿no? El miedo, cuantas más vueltas le das, más grande se hace y nos quedamos pues eso, o paralizados o terminamos tomando la peor decisión o la tomamos sin pensar simplemente por el hecho de decidir de una vez. Entonces hay que tener cuidado con estos tipos de miedo y es pues aprender a gestionarlos y a poder valorar de forma objetiva nuestra realidad, nuestras decisiones y tomar un poquito de conciencia. ¿Qué implica el miedo a la toma de decisiones? Me pregunta mucha gente y bueno, por este motivo quiero hablar de qué implica este miedo en este episodio del podcast. Y es que en la toma de decisiones siempre puede haber cierto componente de miedo, cierto temor a que una vez hayamos pues escogido una opción, esta resulte ser la equivocada y las consecuencias pues en mayor o menor medida tenemos que tener en cuenta que son nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que nos genera esta ansiedad, este no saber, tener que cargar con el peso de la culpa por no haber escogido de forma adecuada es algo que no queremos tener, a lo que no queremos tener que enfrentarnos. Y por esto, durante la toma de decisiones, pues aparece este miedo. Obviamente, es el miedo a las consecuencias que pueden haber
detrás de la decisión que tomemos, porque asumirlas de forma responsable, sabiendo que hemos sido los únicos en decidir, los únicos responsables de esa decisión, pues claro, puede generarnos culpa, puede generarnos ansiedad, puede generarnos estrés, sobre todo si ya no solo nos implica a nosotros, sino que es una decisión que implica a más gente, imagínate. Y de aquí que aparezca este miedo. El miedo a la toma de decisiones puede ser tan elevado que lleguemos a evitar, pues de forma exagerada, tener que tomar una decisión. Ponemos en marcha, en este caso, una respuesta pasiva, se dice, decidiendo esperar a que la situación se arregle por sí misma. Así, confiando en que sea el tiempo quien solucione el problema, quien reduzca las opciones originales que tenemos y pues al final quien nos facilite esta toma de decisiones, ¿no? Esta es la respuesta pasiva, esta respuesta de bueno, voy a dejar a ver qué pasa, que la vida decida. Bueno, pues a veces la vida no tiene que decidir, tenemos que decidir nosotros y esto al final es no afrontar una situación problemática, que en este caso el problema es que no somos capaces de tomar esa decisión. Pues al dejar de afrontar esto que nos genera miedo, pensamos que esta emoción acabará desapareciendo por sí sola, pero realmente no es así. El miedo a las consecuencias pues continúa ahí y aunque creamos que esas consecuencias ya no van a ser nuestra responsabilidad, porque al final pues no hemos decidido, hemos dejado que la vida decida por nosotros, la verdad es que lo cierto es que no escoger también es una decisión y por lo tanto también somos responsables de ella y de lo que pase después. Es que es complicado, pero es así, el dejar pasar el tiempo no va a solucionar. Evidentemente va a haber una consecuencia de ese dejar pasar el tiempo, pero seguimos siendo responsables de ella porque no estamos escogiendo. No escoger también es escoger al final. Además, en este caso nos podemos encontrar pues con una situación peor en la que como no hemos sido nosotros quienes han escogido, quienes ha escogido lo que ocurra, pues nos metemos dentro de una situación de mucha incertidumbre sin saber realmente qué es lo que va a pasar. Porque al final, si valoramos las opciones de una toma de decisión de un lado o de otro, pues sabemos qué riesgos corremos, pero si dejamos que la vida pues decida por nosotros, pues realmente no tenemos el control de absolutamente nada. Otra de las conductas relacionadas con el miedo a la toma de decisiones es la dilación de la decisión motivada por la idea de que necesitamos obtener más información. Es decir, esperamos y esperamos y esperamos a tener muchísima más información para poder decantarnos por una opción u otra. Es verdad que esperar pues, a que tengamos más información, sobre todo en determinados asuntos, pues nos puede favorecer porque sí que recoger toda la información posible es bueno y nos puede permitir pues tomar una decisión de una forma más fundamentada, ¿no? Como con más claridad, pero también puede pasar que esto sea al final una excusa y que realmente el motivo detrás no sea un interés, no sea tener más opciones o tener una visión más amplia, sino pues demorar esta toma de decisiones escudándonos, por decirlo de algún modo, en que todavía pues no tenemos suficiente información. Es normal que esto nos ocurre mucho y es que es normal que cuando tenemos que decidir sobre algo muy importante, sobre todo en estas decisiones importantes, pues nos quedemos bloqueados. Por nuestra mente van pasando todo tipo de pensamientos negativos y catastrofistas sobre lo mal que puede ir, si nos decantamos por un camino, si nos decantamos por el otro. Empezamos a hacer que el miedo nos paralice. Somos nosotros los que terminamos haciendo más grande este miedo y llegamos a una situación de duda constante, como decíamos al principio, volviéndonos un poquito como locos, diría, ¿no? Sobre todas nos volvemos como un poco paranoicos sobre todas las decisiones, le damos una importancia trascendental, vital, como si tomar una decisión no tuviera una marcha atrás, no tuviera unas posibles alternativas en el camino, sino que fuera, si decido A, esa para toda la vida y voy a asumir y no voy a poder moverme de este camino nunca más, pues B para toda la vida y no voy a poder moverme de ese camino nunca más. Y es que este miedo a tomar decisiones nos hace, pues eso, quedarnos bloqueados y no ser conscientes de que en realidad tras toda decisión puede haber una nueva toma de decisión. Esto al no saber qué hacer, pues
pues eso, lo que te decía, nos quedamos bloqueados, nos provoca una ansiedad muy grande, elevada, y al final puede aparecer este miedo al futuro, ¿no? Este miedo al futuro que nos puede llevar a tener pensamientos catastrofistas acerca de todo lo que todo lo malo que puede ocurrir sin poder ver la parte positiva de las decisiones que podemos tomar. ¿Cómo gestionamos esta indecisión? Porque claro, ya sabemos las causas, ya sabemos qué es, pero ¿cómo lo podemos gestionar, no? Que al final es para lo que estamos aquí. Si bien es cierto que sentir un poquito de miedo y ansiedad mientras se está tomando una decisión, pues es normal, esto deja de serlo cuando nos imposibilita continuar con nuestras vidas por completo, cuando nos paraliza. No nos decidimos, nos quedamos bloqueados, sentimos mucha ansiedad y esto es un problema que se debe aprender a manejar. Son varias las estrategias que nos pueden servir para gestionar el miedo a la toma de decisiones y vamos a ellas para que podáis pues un poco reconocer si realmente estáis quedando desbloqueados o bloqueadas, si ante la toma de decisiones, si estamos teniendo pensamientos catastrofistas, si no estamos siendo capaces de valorar las opciones con objetividad y el miedo pues nos está jugando una mala pasada, vamos a ver cómo afrontarlo. Primero, vamos a identificar ese miedo. El miedo es una emoción necesaria, como decíamos al principio, un sentimiento que nos ayuda a prevenir un peligro, ¿no? Y por eso está ahí, es natural tenerlo cuando estamos en una situación en la que tenemos que decidir. Sin embargo, si intentamos negarlo, importante, huir de él o hacer como que no está, este se hará más grande, haciéndonos demorar por mucho tiempo nuestra toma de decisiones, haciéndonos postergar esa toma de decisión y trayendo consigo únicamente malestar y potenciales consecuencias negativas pues a causa de la dejadez, a causa de este no hacer, de esta parálisis. Hay que escuchar, aceptar y atreverse a decidir y a entender ese miedo que tenemos ahí. Saber que lo estamos sintiendo porque nos encontramos en una situación en la que tenemos que decidir y claro, pues este decidir nos va a traer unas consecuencias u otras, como todo en esta vida al final, y escuchar este miedo nos va a permitir, nos va a ayudar a comprender su sentido, saber a qué le tenemos miedo y al final nos va a facilitar el que asumamos las consecuencias de la opción que escojamos. Es importante identificarlo, saber que está ahí y bueno, saber que está ahí para protegernos al final. Vamos a hacernos un poquito amigos de nuestros miedos porque si los tratamos como enemigos pues se hacen grandes y nos paralizan, nos bloquean y al final nos hacen tomar decisiones que desde o no tomarlas o tomar decisiones de forma impulsiva simplemente por el hecho de decidir sin valorar si es la decisión correcta o no. Segunda cosa que deberíamos hacer, pues aceptar esta incertidumbre. La incertidumbre está presente siempre en nuestras vidas, en nuestro día a día. Hay que entender que ante la toma de decisiones, pues hay un cierto grado de control, pero no podemos controlarlo todo tampoco, puesto que hay cosas pues, que se escapan de nuestras manos. Por eso, tolerar la incertidumbre, entender que en la vida hay cosas que escapan de nuestro control y de los demás, pues es una realidad que tenemos que aceptar, que tenemos que asumir y que está bien que sea así también, porque tampoco podemos tenerlo todo controlado, pues vaya aburrimiento, ¿no? Tenemos que confiar más en nuestra capacidad para escoger, simplemente. También tenemos que ser conscientes de que tenemos habilidades y que somos capaces pues para afrontar las consecuencias de nuestra toma de decisiones. Es muy importante el hecho de aceptar pues que no lo tenemos todo controlado, que hay cosas que van a venir y que no nos las esperamos, que esto es cosa del día a día y de la vida y que bueno, pues que es así y es necesario valorar que está bien, que sea así. La terapia de aceptación y compromiso a mí me encanta y este tipo de terapia trabaja mucho en esta aceptación y a mí me gusta mucho trabajar con ella porque nos acerca mucho a la aceptación de lo que ocurre en nuestra vida, no desde el lado de la resignación, sino desde el lado de ver que a veces las cosas escapan a nuestro control y simplemente tenemos que valorar qué vamos a hacer a partir de ahí. El tercer aspecto que deberíamos tener en cuenta, pues valorar qué es lo peor
que puede pasarnos. La ansiedad y el miedo que aparecen cuando tomamos decisiones hacen que nuestra mente sea invadida, por decirlo de alguna manera, por un montón de pensamientos pesimistas. Se nos vienen a la cabeza todo tipo de catástrofes, situaciones en las que no nos queremos encontrar, escenarios que queremos evitar a toda costa, y a veces son tantos los pensamientos que pasan por nuestra cabeza que no nos da ni tiempo para procesarlos. Una buena forma de afrontarlos es preguntarse ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando nos hacemos esta pregunta, le podemos poner cara y nombre a nuestros miedos, ¿no? Es como asociarlos a unas consecuencias concretas y podemos ver que puede que no sea para tanto o que lo mejor que podemos hacer al final es tomar una decisión de una vez. O sea, no es otra. Como cuarto punto te diría que aprender a sentirnos capaces de tomar buenas decisiones. El miedo a la toma de decisiones y la respuesta pasiva, ¿no? La respuesta de esperar a que sea el tiempo el que decida por nosotros puede adentrarnos en una situación muy limitante. Al no vernos capaces de decidir por nuestra propia cuenta, pues al final corremos el riesgo de perder muchas buenas oportunidades de crecimiento y de bienestar. Y además, esta situación, cuando no somos conscientes de que sí tenemos esta capacidad de tomar buenas decisiones, pues podemos quedarnos atrapados en una sensación de indefensión, sintiendo que lo que nos pasa en nuestra vida no depende de nosotros. Y este sentimiento volvemos a este sentimiento de falta de control, nos genera muchísima ansiedad. En la vida hay que tener muy mala suerte para que todo lo que decidamos nos salga mal. O sea, eso es así. Es cierto que hay momentos en los que pues cometemos errores, pero si lo meditamos profundamente, al final la probabilidad de que escojamos la decisión incorrecta en todos los casos es muy difícil. Además, cuando tomamos una decisión importante, la vamos a tomar desde el valorar objetivamente los pros y los contras. Entonces, sí, que podemos equivocarnos, cierto, pero que es probable que no siempre sea así, también es cierto. Por esto tenemos que aprender a sentirnos capaces de tomar buenas decisiones. Tenemos que ser conscientes de que siempre y cuando reflexionamos sobre lo que vamos a hacer, pues es bastante probable que tengamos más consecuencias positivas que negativas. También podemos valorar, antes de tomar la decisión, qué opciones podemos tomar en el caso de que nos aparezcan o nos surjan problemas. Que al final es ir dándole vueltas, es ir dándole vueltas, pero también dejándonos llevar un poco por nuestra intuición, por nuestra capacidad de ver los pros y los contras ante cada situación y por nuestra capacidad también de resolución de conflictos, de solución de problemas y de ir dando pasitos en la vida, porque si no nos quedaríamos estancados en el no hacer, que esto, que como decíamos al principio, pues genera muchísima ansiedad y puede bloquearnos y hacer que nos quedemos paralizados sin finalmente tomar ninguna decisión, lo cual también trae acarreado consigo pues mucha ansiedad, mucha inestabilidad emocional y mucha frustración, mucho sentimiento de frustración y de no avanzar en la vida. Al final, el no tomar una decisión nos va a llevar normalmente a pensar que es la decisión incorrecta la que hemos tomado. Volvemos a lo que decíamos al principio, el no escoger también es escoger. Y bueno, por hoy creo que va bien. Si te interesa este tema del miedo a tomar decisiones, el miedo a la incertidumbre, me gustaría que me lo hicieras saber dejando un comentario o escribiéndome en Instagram. Me puedes encontrar en Instagram en @soniamar.lavida o en la web www.soniamar.com, y además tanto desde Instagram como desde la web tienes acceso a un test de valoración de los miedos, de si somos capaces o no de tomar decisiones, si estamos tomando el control de nuestra vida. El acceso al test es gratuito, así que te invito a que lo realices y puedas ver o conocerte un poquito más con respecto a si eres capaz o no de tomar decisiones. Sin más, nos oímos el próximo domingo. Un abrazo grande. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio.
Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.